Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Yo, Sofía, una mujer de 45 años, madre de 2 hijos adolescentes y esposa de Alejandro por más de 2 décadas, siempre me consideré una persona común, llevando una vida predecible y monótona. Nuestro matrimonio se había transformado en una rutina sin gracia, donde la pasión y el romance habían desaparecido hace mucho tiempo. Alejandro, mi esposo, es un empresario exitoso, siempre ocupado con reuniones, viajes y negocios. Con el paso de los años, nos distanciamos emocionalmente, viviendo como 2 extraños bajo el mismo techo. Me sentía invisible, insignificante, como si mi existencia se resumiera a cuidar de la casa y de los hijos. Fue en una tarde lluviosa de otoño que mi vida dio un vuelco. Había salido a hacer compras en el centro de la Ciudad de México y al salir del supermercado me di cuenta de que había olvidado mi paraguas en casa. Frustrada y empapada, hice señas a un taxi que pasaba. El conductor se detuvo de inmediato. Cuando entré al coche, fui recibida por una sonrisa cálida y ojos castaños que brillaban con simpatía. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó él con una voz suave y melodiosa. Me presenté como Sofía y le di mi dirección. El conductor se presentó como Miguel. Durante el trayecto conversamos animadamente sobre la vida en la ciudad, el clima y nuestras familias. Miguel tenía una manera cautivadora de hablar, siempre con un toque de humor que me hacía reír. Por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente vista y escuchada. Cuando llegamos a mi destino, dudé en salir del taxi. Miguel notó mi renuencia y me entregó su tarjeta. «Si necesita un aventón de nuevo, puede llamarme directamente», dijo con una sonrisa amable. En los días siguientes, no podía sacarme a Miguel de la cabeza. Su voz, su sonrisa, la manera en que me hizo sentir, todo esto contrastaba fuertemente con la frialdad que experimentaba en casa. Alejandro apenas notó mi existencia cuando regresó de su último viaje de negocios, sumergiéndose inmediatamente en su laptop en cuanto llegó. Una semana después inventé una excusa para salir de casa y llamé a Miguel. Llegó en pocos minutos, su rostro iluminándose al verme. Pasamos toda la tarde conversando mientras conducía por la ciudad, deteniéndonos ocasionalmente en cafés encantadores o parques tranquilos. Estos encuentros se volvieron cada vez más frecuentes. Miguel era atento, divertido y me hacía sentir viva de nuevo. Comencé a arreglarme más, a sonreír más, a sentirme más confiada. Mis hijos notaron el cambio, comentando cómo parecía más feliz últimamente, pero la culpa también comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba traicionando no solo a Alejandro, sino también a mis hijos y a los votos que hice hace tantos años. Sin embargo, no podía parar. La emoción de estar con Miguel, las mariposas en el estómago cuando nos encontrábamos, la pasión que crecía entre nosotros. Todo esto era demasiado adictivo para abandonarlo. Un día, Miguel me llevó a un mirador en las colinas que rodean la ciudad. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranja y rosa. Nos quedamos allí, lado a lado, observando la ciudad debajo de nosotros. De repente, Miguel se volvió hacia mí, tomó mis manos y dijo: «Sofía, sé que esto es complicado, pero estoy enamorado de ti». Mi corazón se aceleró. Sabía que sentía lo mismo, pero escuchar las palabras en voz alta hizo que todo fuera demasiado real. Antes de que pudiera pensar, nos besamos apasionadamente, todo el deseo reprimido explotando en ese momento. A partir de ese día, nuestra relación se profundizó. No se trataba solo de la emoción de la traición o la adrenalina del secreto. Era sobre conexión, comprensión mutua y una pasión que no había sentido en años. Miguel me hacía sentir deseada, apreciada y amada de una manera que había olvidado que era posible. Pero la realidad siempre encuentra una manera de alcanzarnos. Una noche, mientras me preparaba para salir, supuestamente para una reunión de madres de la escuela, mi hija mayor, Valeria, me confrontó. «Mamá, ¿a dónde vas realmente?», preguntó,
sus ojos llenos de desconfianza y dolor. Me quedé paralizada, incapaz de responder. Mi mente corría, tratando de inventar una excusa plausible, pero las palabras no salían. Vi los mensajes en tu celular, continuó Valeria, su voz temblando. ¿Quién es Miguel? ¿Por qué nos estás mintiendo? En ese momento, mi mundo se derrumbó. La culpa que había logrado reprimir por tanto tiempo explotó dentro de mí. Caí al suelo, sollozando incontrolablemente, mientras Valeria me observaba con una mezcla de ira y lástima. Pasé toda la noche hablando con Valeria, tratando de explicar lo inexplicable. ¿Cómo podría justificar mi traición a mi propia hija? ¿Cómo podría hacerle entender la complejidad de los sentimientos adultos, la soledad que sentía, la necesidad de sentirme viva de nuevo? Valeria oscilaba entre la ira y la comprensión. Al final, me hizo prometer que terminaría todo con Miguel e intentaría arreglar las cosas con su padre. Con el corazón roto, acepté. A la mañana siguiente, llamé a Miguel y le pedí que nos encontráramos. Cuando entré al taxi, inmediatamente notó que algo estaba mal. Me dirigí al mismo mirador donde nos habíamos besado por primera vez. Miguel, comencé, mi voz temblando. No podemos continuar con esto. Se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Entiendo, Sofía. Siempre supe que este día llegaría. Pero quiero que sepas que cambiaste mi vida. Me mostraste lo que es amar verdaderamente a alguien. Lloramos juntos, abrazados, sabiendo que era el final de algo hermoso y doloroso. Cuando nos despedimos, sentí como si una parte de mí estuviera siendo arrancada. Volví a casa, decidida a salvar mi matrimonio, a reconstruir la confianza con mis hijos y a encontrar la felicidad dentro de los límites de la vida que había elegido. Pero la tarea resultó ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Alejandro notó el cambio en mi comportamiento y comenzó a hacer preguntas. Sabía que necesitaba ser honesta, pero temía las consecuencias. Finalmente, una noche, después de que los niños se fueron a dormir, me senté con él y le conté todo. La reacción de Alejandro me sorprendió. En lugar de la explosión de ira que esperaba, se quedó en silencio por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de tristeza y... ¿Culpa? Sofía, dijo lentamente. Yo también tengo algo que confesar. Mi corazón se congeló. ¿Qué más podría pasar? Alejandro entonces me contó sobre su propia infidelidad. Durante sus viajes de negocios, se había involucrado con una colega de trabajo. El affair duró casi un año, terminando unos meses antes de que yo conociera a Miguel. Me quedé aturdida. Toda la culpa que sentía, toda la autojustificación que había construido en mi mente, todo se derrumbó. No sabía si me sentía aliviada por no ser la única en traicionar o traicionada 2 veces, por Alejandro y por la vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Alejandro y yo decidimos que queríamos salvar nuestro matrimonio, pero no sabíamos por dónde empezar. Comenzamos a asistir a terapia de pareja, tratando de reconstruir la confianza y la intimidad que habíamos perdido hace tanto tiempo. Fue un proceso doloroso y difícil. Tuvimos que enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestra relación. Descubrimos que ambos nos habíamos sentido descuidados y no apreciados durante años, cada uno encerrándose en su propio mundo, en lugar de comunicarse abiertamente. Nuestros hijos, Valeria y el menor, Diego, reaccionaron de diferentes maneras a la crisis en nuestro matrimonio. Valeria, que ya sabía sobre mi infidelidad, se sintió aún más herida al descubrir sobre el affair de su padre. Diego, aunque más joven, percibió la tensión en la casa y se volvió más callado y retraído. Decidimos que era importante ser honestos con ellos también, dentro de los límites apropiados para sus edades. Tuvimos largas conversaciones en familia, lloramos juntos, y poco a poco comenzamos a reconstruir la confianza. Durante este periodo, muchas veces me sorprendí pensando en Miguel. Me preguntaba cómo estaba
si había seguido adelante, si pensaba en mí tanto como yo pensaba en él. Pero sabía que no podía ponerme en contacto. Esa puerta necesitaba permanecer cerrada si realmente quería darle una oportunidad a mi matrimonio. Pasaron los meses. Alejandro y yo trabajamos duro en nuestra relación. Él redujo sus viajes de negocios, comenzamos a tener citas semanales, solo nosotros dos, y reaprendimos a comunicarnos. Lentamente, la intimidad comenzó a volver. No era la pasión abrumadora que sentía con Miguel, pero era algo más profundo, basado en años de historia compartida y en el compromiso de construir algo nuevo juntos. Un día, casi un año después de haber terminado con Miguel, estaba conduciendo por la ciudad cuando vi un taxi familiar detenerse en el semáforo a mi lado. Mi corazón se aceleró cuando reconocí a Miguel al volante. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento. Él sonrió gentilmente, asintió con la cabeza en reconocimiento y luego el semáforo se puso verde y siguió adelante. Ese breve encuentro me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. El deseo aún estaba ahí, el recuerdo de lo que tuvimos aún era dulce, pero ya no había esa urgencia desesperada. Había hecho mi elección y estaba en paz con ella. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, lo recibí con un beso apasionado. Él se sorprendió, pero correspondió con igual entusiasmo. Hicimos el amor como no lo hacíamos en años, redescubriéndonos el uno al otro. Después, acostados en la cama, Alejandro me preguntó qué había provocado esa demostración de afecto. Dudé por un momento, pero luego decidí ser completamente honesta. Vi a Miguel hoy, dije suavemente. Alejandro se tensó a mi lado, pero no se alejó. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó, su voz calmada, pero con un toque de aprensión. Sentí gratitud, respondí después de un momento de reflexión. Gratitud por lo que tuvimos, por lo que me enseñó sobre mí misma, pero, principalmente, sentí gratitud por estar aquí, ahora, contigo. Alejandro me atrajo más cerca, besando la parte superior de mi cabeza. Te amo, Sofía, susurró. Gracias por elegir quedarte. Yo también te amo, respondí, sintiendo una ola de emoción invadirme. Y gracias por luchar por nosotros. En los meses y años que siguieron, Alejandro y yo continuamos trabajando en nuestra relación. No siempre fue fácil. Hubo momentos de duda, de frustración, de ganas de rendirse, pero con cada obstáculo que superábamos juntos, nuestro vínculo se fortalecía. Valeria y Diego también crecieron y maduraron durante este proceso. Ver a sus padres enfrentando dificultades y eligiendo permanecer juntos, trabajando en su relación, les enseñó valiosas lecciones sobre el amor, el compromiso y el perdón. 5 años después de aquella tarde lluviosa en que conocí a Miguel, recibí una invitación inesperada. Era la tarjeta de boda de él. Me sorprendió ver mi nombre en el sobre, pero también me alegré de que hubiera encontrado a alguien. Le mostré la invitación a Alejandro, insegura sobre cómo reaccionaría. Para mi sorpresa, sugirió que fuéramos juntos a la ceremonia. Es parte de nuestra historia, dijo. Y creo que sería bueno para ambos tener un cierre adecuado. El día de la boda, Alejandro y yo nos sentamos discretamente en el fondo de la iglesia. Cuando Miguel entró, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi en sus ojos lo mismo que sentía, una mezcla de nostalgia, gratitud y aceptación. Cuando su novia entró, el rostro de Miguel se iluminó de una manera que me hizo sonreír. Él había seguido adelante, al igual que yo. Durante la recepción, Miguel se acercó a nuestra mesa. Hubo un momento de tensión cuando él y Alejandro se vieron cara a cara por primera vez, pero entonces Alejandro extendió la mano. «Felicidades», dijo sinceramente. Miguel estrechó su mano, agradeciendo. Luego Miguel se volvió hacia mí. «Gracias por venir, Sofía», dijo suavemente. «Significa mucho para mí». «Yo soy quien agradece», respondí, «por todo». Los tres conversamos por unos minutos, una conversación sorprendentemente fácil y amistosa. Cuando Miguel volvió con su nueva esposa, sentí una sensación de cierre que no sabía que necesitaba.
En el camino de vuelta a casa, Alejandro tomó mi mano. ¿Estás bien?, preguntó. Lo miré al hombre que había sido mi compañero durante tantos años, que había perdonado mis faltas, así como yo había perdonado las suyas, que había elegido crecer conmigo en lugar de alejarse. Estoy más que bien, respondí. Estoy exactamente donde debo estar. Esa noche, acostada en la cama junto a Alejandro, reflexioné sobre el viaje que nos trajo hasta aquí. La traición, el dolor, el perdón, el crecimiento. Me di cuenta de que el amor no se trata solo de pasión y mariposas en el estómago. Se trata de elección. Se trata de despertar cada día y decidir amar, incluso cuando es difícil. Se trata de ver al otro en su totalidad, con todas sus fallas e imperfecciones, y aún así elegir quedarse. Miguel me enseñó sobre la pasión y el despertar de sentimientos largo tiempo dormidos. Pero Alejandro me enseñó sobre el amor duradero, sobre el compromiso y sobre crecer juntos a través de las dificultades. Nuestra historia no es perfecta. Aún tenemos nuestros momentos de desacuerdo, nuestras frustraciones y desafíos, pero aprendimos a enfrentarlos juntos, con honestidad y respeto mutuo. A veces, cuando estoy sola, aún pienso en Miguel, no con arrepentimiento o deseo, sino con una especie de cariño agridulce. Él fue un capítulo importante en mi vida, un catalizador para cambios que necesitaba hacer. Pero Alejandro es mi historia completa. Con el paso de los años, nuestra familia continuó evolucionando. Valeria se fue a la universidad, eligiendo una en el otro extremo del país. Fue difícil verla partir, pero también era emocionante ver en la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido. Diego, ahora en la preparatoria, se estaba convirtiendo en un joven pensativo y creativo. Alejandro y yo encontramos un nuevo equilibrio en nuestra vida. Con los niños mayores y más independientes, tuvimos más tiempo para reconectarnos como pareja. Comenzamos a viajar juntos, algo que raramente hacíamos antes. Descubrimos nuevos intereses compartidos, clases de cocina, caminatas los fines de semana, incluso un club de lectura para parejas. Un día, cerca de 10 años después del episodio con Miguel, recibí una llamada inesperada. Era Valeria, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «Mamá», dijo, «necesito contarte algo». Mi corazón se aceleró, una preocupación inmediata apoderándose de mí. «¿Qué pasa, cariño? ¿Está todo bien?» Hubo una pausa y luego continuó. «Yo engañé a mi novio, mamá. No sé qué hacer». Me quedé en silencio por un momento, los recuerdos de mi propia experiencia inundando mi mente. Respiré profundo antes de responder. «Valeria, entiendo más de lo que te imaginas», dije suavemente. «¿Recuerdas aquella noche, hace tantos años, cuando me confrontaste sobre Miguel?» «Sí», respondió, su voz apenas un susurro. «¿Cómo podría olvidarlo?» «Bueno, creo que llegó el momento de tener una conversación más profunda sobre eso», dije. «No para justificar lo que pasó, sino para que entiendas que no estás sola en esta situación». En las horas que siguieron, compartí con Valeria toda la historia. Mi aventura con Miguel, la confesión de Alejandro sobre su propia infidelidad, el arduo trabajo que hicimos para reconstruir nuestro matrimonio. Hablé sobre la culpa, el arrepentimiento, pero también sobre el crecimiento y el perdón. Valeria lloró, alternó entre la ira y el alivio, hizo preguntas difíciles que me obligaron a confrontar aspectos de mi propia historia que no había examinado completamente. Fue una conversación dolorosa, pero también increíblemente sanadora para ambas. «Mamá», dijo finalmente, «gracias por compartir esto conmigo. Yo siempre los admiré a ti y a papá, especialmente después de aquella época difícil. Verlos superar eso me dio esperanza. Pero saber que pasaron por algo tan parecido, eso me hace sentir menos monstruosa». «No eres un monstruo, Valeria», afirmé con firmeza. «Eres humana. Cometiste un error, sí, pero eso no define quién eres. Lo que importa ahora es cómo eliges lidiar con esto». En los días que siguieron, guié a Valeria sobre cómo ser honesta con su novio.
cómo manejar las consecuencias de sus acciones y cómo, independientemente del resultado, usar esta experiencia para crecer como persona. Esta experiencia con Valeria me hizo reflexionar aún más sobre mi propio viaje. Me di cuenta de que, de cierta manera, mi infidelidad se había convertido en una herramienta para ayudar a mi hija en un momento difícil. No es que eso justificara mis acciones pasadas, pero me mostró que incluso de nuestras peores decisiones pueden surgir oportunidades de crecimiento y conexión. Cuando le conté a Alejandro sobre la situación de Valeria, inicialmente se mostró conmocionado y preocupado. Pero luego, sorprendiéndome una vez más, sugirió que habláramos con ella juntos. Ella necesita saber que no está sola en esto, dijo. Y tal vez sea hora de ser completamente honestos con nuestros hijos sobre lo que pasó en el pasado. Así, una noche de sábado, nos sentamos con Valeria y Diego y abrimos nuestros corazones. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y momentos de tensión, pero al final sentí que nuestra familia estaba más unida que nunca. Diego, que siempre fue más callado y observador, nos sorprendió con su madurez. Siempre supe que algo había pasado en aquella época, dijo. Nunca supe exactamente qué, pero podía sentirlo. Verlo superar eso me enseñó mucho sobre lo que significa realmente amar a alguien. Valeria, por su parte, encontró fuerza en nuestra historia para enfrentar su propia situación. Decidió ser honesta con su novio. Aunque su relación no sobrevivió a la revelación, Valeria emergió de la experiencia con una nueva comprensión sobre sí misma y sobre las relaciones. Pasaron los años. Valeria se graduó de la universidad y comenzó su carrera. Diego entró a la universidad. Alejandro y yo nos jubilamos y comenzamos a explorar nuevos pasatiempos e intereses juntos. Un día, mientras caminábamos de la mano por el parque, donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños, Alejandro se detuvo de repente y se volvió hacia mí. «Sofía», dijo, sus ojos brillando con emoción. «¿Te casarías conmigo de nuevo?» Me sorprendí con la pregunta. «Alejandro, ya llevamos casados más de 30 años», respondí con una sonrisa confusa. «Lo sé», dijo, tomando mis dos manos en las suyas. «Pero después de todo lo que hemos pasado, después de habernos perdido y encontrado de nuevo, quiero renovar nuestros votos. Quiero prometerte, una vez más, con todo el conocimiento y experiencia que tenemos ahora, que te elijo. Todos los días, te elijo a ti». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía, incapaz de hablar. Alejandro me atrajo hacia un abrazo apretado y nos quedamos allí, en medio del parque, en los brazos del otro, reafirmando silenciosamente el amor que habíamos construido a lo largo de décadas. Algunas semanas después, rodeados por nuestros hijos, algunos amigos cercanos y familiares, Alejandro y yo renovamos nuestros votos. Fue una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva. Cuando miré a los ojos de Alejandro mientras repetíamos nuestras promesas, vi no solo al hombre con quien me casé tantos años atrás, sino también al hombre en el que se había convertido. El hombre que eligió quedarse, que eligió crecer, que eligió amarme incluso conociendo mis fallas. Esa noche, acostada junto a Alejandro, reflexioné sobre el viaje que nos trajo hasta aquí. La joven ingenua que era cuando nos casamos por primera vez, la mujer perdida que encontró consuelo en los brazos de otro hombre, la esposa determinada a salvar su matrimonio, la madre que usó sus propias experiencias dolorosas para guiar a su hija. Todas esas versiones de mí me trajeron a este momento. Me di cuenta de que el amor, el verdadero amor, no es un cuento de hadas, no siempre es fácil o cómodo. Es una elección diaria, un compromiso de ver al otro en su totalidad y aún así elegir quedarse. Se trata de crecer juntos, aprender juntos, perdonar y ser perdonado. Miguel me enseñó sobre la pasión y el despertar de sentimientos adormecidos. Pero Alejandro me enseñó sobre el amor duradero, sobre el compromiso y sobre crecer juntos a través de las dificultades. Con Miguel experimenté la emoción de un amor prohibido,
Con Alejandro aprendí la profundidad de un amor que resistió la prueba del tiempo y la adversidad. Mientras Alejandro dormía pacíficamente a mi lado, sentí una ola de gratitud invadirme. Gratitud por todas las experiencias que me trajeron hasta aquí, tanto las buenas como las dolorosas. Gratitud por la segunda oportunidad que Alejandro y yo nos dimos. Gratitud por la familia que construimos y por los lazos que fortalecimos a través de nuestra honestidad y vulnerabilidad. Me di cuenta de que mi historia de amor no era solo sobre mí y Alejandro, o incluso sobre Miguel. Era una historia sobre crecimiento, perdón y la capacidad humana de amar profundamente, incluso después de la traición y el dolor. Era una historia sobre elecciones, las difíciles que hacemos cuando estamos perdidos, y las aún más difíciles que hacemos cuando decidimos quedarnos y reconstruir. Cerré los ojos, sintiendo el calor reconfortante de Alejandro a mi lado. Sabía que el mañana traería sus propios desafíos. Después de todo, la vida siempre los trae, pero también sabía que enfrentaríamos esos desafíos juntos, más fuertes por todo lo que habíamos pasado. Mi última reflexión antes de quedarme dormida fue que el amor, en su forma más verdadera y duradera, no se trata de nunca cometer errores o nunca lastimarse mutuamente. Se trata de elegir quedarse, elegir perdonar, elegir crecer. Se trata de mirar a la persona a tu lado, con todos sus defectos e imperfecciones, y aún así decir, te elijo a ti, hoy y todos los días. Y con ese pensamiento me quedé dormida, agradecida por el amor imperfecto, pero profundo y duradero, que Alejandro y yo habíamos construido juntos.